Hola amigos de la Caja de Pandora, bienvenidos a este nuevo videoprograma de Charlas con Tote. Hoy contamos con la presencia de Raymond Sansó y tenemos un programa muy especial en adelanto a un seminario que tenemos programado para noviembre, 4 y 5 de noviembre del 2017 en Madrid. Hola Raymond, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Pues gracias Raymond por contar contigo, por estar aquí en la Caja de Pandora y Charlas con Tote. Hoy tenemos el agrado de tenerte con nosotros y vamos a hablar un poquito sobre el programa que tenemos hoy. Pero antes que todo quisiera saber cómo estás tú, qué me cuentas, cómo van tus actividades. Bueno, muy bien, preparando ya el verano. Este mes de agosto voy a entrar en un libro nuevo, así que voy a dedicar el mes de agosto a trabajar para que en otoño los lectores tengan un libro de conciencia nuevo disponible. Vale, ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo está titulado? No tiene título todavía. Sé que tiene que ver con el hecho de despertar, el despertar de la conciencia, pero todavía no es definitivo. Muy bien, muy bien. Entonces tendremos para el próximo semestre un nuevo regalo de Raymond traducido en un libro, que siempre tienes información valiosísima, financiera y económica y además ligada a la conciencia. Hoy tenemos un tema que es muy interesante, que se titula La plantilla del éxito financiero express y consiste en que existen dos ámbitos donde se gestiona el éxito financiero: la causa y el efecto. La razón de los problemas económicos y financieros es debido a que la gente, las empresas y los gobiernos se centran en los efectos y no en las causas. Es por ello que los problemas de dinero nunca se resuelven y en este webinario conocerás cómo corregir el modelo que la mayoría aplica para pasar a aplicar la plantilla del éxito financiero inmediato. La presentación de Raymond, pues, no sé si es necesaria, pero bueno, Raymond es una persona muy conocida del ámbito del coaching internacional. Ha escrito más de 14 títulos, libros, es un gran investigador, trabajó muchos años en banca, es asesor de empresas, en fin, el currículo es extenso, pero lo principal de Raymond es que toda la información y todo su despertar de conciencia no está desperdiciado para nada ni está peleado con la abundancia financiera y la abundancia económica, que es algo que para nosotros es vital, ¿no? No desconectar esa parte material de la parte espiritual, con lo cual esto aquí es todo junto. Y bueno, Raymond, adelante, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, a la Caja de Pandora. Bueno, pues tenemos un tema que interesa, porque el éxito financiero interesa a todo el mundo y es normal, además, que todo el mundo tiene cuentas que pagar, ¿no? Y también es verdad que hay prisa, siempre hay prisa, ¿no? Cuando las personas vienen al coaching y vienen a las formaciones, dicen, Raymond, ya, lo necesito ya, tengo que pagar, tengo gastos, tengo que sacar mi vida adelante y lo necesito ya. Por eso llamé a este evento el éxito financiero express. Pero también, claro, tengo que decir una cosa, y es que el tiempo es un efecto también. Estamos en un mundo que es un mundo de efectos, pero no de causas. Las personas, obviamente, obviamos las causas y como no activamos esas causas, los efectos acaban no produciéndose, ¿no? Entonces, yo diría que el éxito financiero puede ser express o puede ser tan rápido como uno cambie de rápido. Y también tengo que decir que las personas cuando cambian, si cambian lento. Cambian lento, les cuesta cambiar a la gente. Hay resistencia al cambio, si se produce, que no siempre se produce, ¿no? Así que de entrada diré que el éxito financiero puede ser rápido, obviamente, pero la pregunta interesante es cuán rápido eres tú en cambiar. ¿Cuán rápido eres tú en cambiar? Si tú eres rápido en cambiar, el mundo
que te está reflejando, que es un reflejo de lo que tú eres, va a cambiar también rápidamente, no tiene otro remedio. Pero no podemos pedirle rapidez al espejo sin pedir rapidez al que se pone delante del espejo, ¿no? Tengo que decir porque la gente me dirá, bueno, esto ya lo sabía, no sé si lo sabemos todos, pero luego casi nadie lo hace, ¿no? Bueno, lo primero que diré es que el tener dinero o el no tenerlo, que son dos cosas muy parecidas en el fondo, sé que son diferentes, pero en el fondo son parecidas, son un nivel de conciencia diferente. Es un conjunto de actitudes diferentes. La persona que tiene carencia de dinero tiene un conjunto de actitudes y el que tiene una abundancia de dinero tiene otro conjunto de actitudes, ¿no? Por tanto, el éxito financiero no es tanto qué hacer. Y esto se entenderá porque la gente a veces se obsesiona en hacer cosas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? Y nos damos cuenta que en este mundo cada vez hay más cosas por hacer o se pueden hacer más cosas para tener éxito financiero. Pero ahí no está la clave. Porque que se pueden hacer más cosas para tener éxito financiero no quiere decir que este o garantizado sea más rápido. Es verdad que ahí afuera se pueden hacer muchas cosas cada vez más y también es verdad que esto cada vez agota más a una persona porque puedes hacer tantas cosas que ya no sabes qué tienes que hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, hay tantas cosas por hacer, ¿no? Y sin embargo, si miramos adentro, esto es muy sencillo porque en el fondo el éxito financiero es un conjunto de actitudes. Es un conjunto de paradigmas, de formas de ver el mundo. Y cuanto antes activemos eso, antes empezarán a pasar cosas ahí afuera que nos van a gustar, ¿no? Pero si me preguntaran por una cosa, por una nada más, resumiendo, diría, pero, sí, Raimon, pero la rapidez del éxito, ¿cuán rápido podría ser mi éxito financiero? Pues yo lo resumiría con una palabra, y la palabra es coherencia. Coherencia. Coherencia quiere decir que uno se convierte en aquello que dice, en aquello que piensa, en aquello que sabe, en aquello que hace. No hay diferencia. No hay una diferencia entre el yo privado y el yo público. Yo soy el mismo en casa que fuera. Soy el mismo en el trabajo delante de un cliente que cuando mi cliente no está, ¿no? Es coherencia. Cuando la coherencia ocurre, todo va muy rápido. Todo va a una gran velocidad, ¿no? Así que para mí ese sería el gran truco. El gran truco sería la coherencia. Esa coherencia es no hacer concesiones a la conveniencia. ¿Qué quiere decir no hacer concesiones a la conveniencia? Uno puede pensar que para que su negocio vaya mejor, bueno, pues hay que hacer unas concesiones. A veces hay que hacer cosas que no están muy bien, pero claro, como otros las hacen, como tampoco se enterará nadie, como está bien, pero no está ni bien, pero tampoco está mal, estamos en el filo, a veces en el filo de la legalidad, y algunas empresas operan en el filo de la legalidad. Todo esto son concesiones a lo que me conviene, a lo que yo creo que me conviene. Y en el fondo lo que estoy creando es un obstáculo, un retardo a ese éxito. Así que, insisto, esa coherencia es al margen de lo que creo que es un atajo o de lo que creo que me conviene a costa de algo o de alguien. Así que la coherencia sería lo primero. Lo segundo podría ser el desapego al éxito. Ya sé que es extraño perseguir el éxito y desapegarte del éxito. Eso es como perseguir a una mujer o a un hombre y, en el fondo, poder prescindir de ella, ¿no? Decir, bueno, me gusta, pero bueno, si no está conmigo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ya sé que no pasa, cuando alguien se enamora y se obsesiona. Y cuando se obsesiona no ve nada más ni entiende nada más, ¿no? Está totalmente apegado a esa persona, ¿no? Bueno, pues el ejercicio es difícil. El ejercicio es, quiere algo, pero sé perfectamente feliz si no lo tuvieras. Y ese puntito de desapego, ese puntito de libertad, de decir, sí, lo quiero, me gustaría, pero tampoco lo necesito, ese puntito, ese matiz de desapego, es el que hace que todo vaya muy rápido. Así que, viendo un poco hacia atrás, la coherencia, sin hacer ningún tipo de concesión, ni excepción, y la coherencia radical y el desapego por lo que yo creo necesitar o creo querer o desear o lo que sea, ¿no? Voy a añadir una tercera, porque sé que la gente, como quiere el éxito y lo quiere rápido, voy a añadir una tercera. La primera es la coherencia, la segunda es el desapego y la tercera sería la confianza. Y diría que el éxito financiero, en este caso, es proporcional al tamaño
de la confianza que tiene uno en conseguir aquello que quiere, de la confianza que tiene uno en sí mismo, de la confianza que tiene uno en la vida, de la confianza que tiene uno en el resultado. Cuanto más confiamos, más rápidas son las cosas. Sé que pedir todo esto a alguien que tiene que pagar mañana una factura o unos impuestos o unas cuentas puede sonar a precipitado. Bueno, pues, pero no tengo otro recurso. Los que yo utilizo y los que a mí me funcionan son estos y sé que requieren un tiempo para ir abonando esas actitudes, esa actitud de coherencia, esa actitud de desapego, esa actitud de confianza. Sé que esto no pasa del día a la mañana, pero hay que empezar en algún momento. Y hoy es un buen momento para empezar. ¿Para qué? Pues para que quizá el problema de mañana o de la semana que viene ya esté como un poco, bueno, pues con un terreno ya sembrado. Estas serían, no sé si tienes alguna pregunta por ahí, Tote, sí, para animar al... Sí, yo quería preguntar, Raymond, fíjate que en el proceso y en los negocios, en las actividades que voy desarrollando, me he dado cuenta que muchas veces las razones de las que no fluya lo económico, lo financiero, viene dado porque algunas veces retenemos, algunas veces queremos beneficio para nosotros, pero no de igual manera para los demás. Queremos a veces que las cosas a nosotros nosotros ganemos, pero que los demás, el servicio sea que nos lo recibido gratis. Sucede mucho y, por ejemplo, en mi caso, en la labor que yo desarrollo, que edito vídeos y que hago diseño, gráfico, cosas así, muchas veces las personas quieren los trabajos gratis, ¿no? Esto es una cuestión que al principio, cuando empecé a hacer este trabajo, hacía muchas concesiones para ir dándome a conocer, etc. Pero con el pasar de los tiempos me di cuenta de que eso era contraproducente, porque en la medida que yo no valoraba mi trabajo y no cobraba lo justo, de igual manera el flujo no se permitía. Y de igual manera veo, por ejemplo, cuando organizas un evento o algún taller y quieres colaboraciones, pero no quieres pagar esas colaboraciones, no funcionan las cosas. Entonces, eso tiene que ver mucho con la conveniencia y la coherencia. Sí, 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 y con el equilibrio y con el valor que tienen las cosas. Todo vale y es justo que todo el mundo cobre por eso. Cuando una persona o un negocio no se valora a sí mismo, acaba no siendo valorado por el mercado. Eso es así, es un reflejo del mercado. Entonces, la gente acabará haciendo lo que tú haces contigo mismo. Si yo no me valoro a mí, alguien no me valorará a mí. Si yo estoy bajando mi sueldo, mi retribución, alguien acabará también pidiéndome que le baje los precios, las tarifas. Así que todo lo que va a ocurrir afuera va a ser un reflejo de lo que yo estoy haciendo. Yo a la gente le digo que el dinero, en el fondo, es para el proyecto. Ellos están allí gestionando ese empleo, ese proyecto, ese negocio, esa empresa, esa tienda, lo que sea. Están ahí gestionándolo. Y ese dinero no es de ellos, es del proyecto. Ese dinero no entra en el bolsillo de la persona. Entra en la caja y en el banco del negocio, el cual pagará en su momento al gestor. Pero ese dinero no es nuestro, corresponde al proyecto. Y eso creo que libera mucho a la gente, porque entonces dice, bueno, entonces si no es mío, entonces me atrevo a pedirlo. Si no lo pido para mí, entonces sí. Pues yo creo que vamos a empezar a hacer un ejercicio de autoestima financiera. ¿Qué es autoestima financiera? Aceptar el precio justo y además también no aceptar los tratos en los que una de las dos partes no está siendo recompensada. A ninguno de mis proveedores permitiría que no se le pagara. No quiero que mis proveedores no cobren. Y me lo han ofrecido muchas veces. Que me dice, bueno, Ramón, yo solo por estar cerca de ti o aprender, pues no me pagues. No. Aquí cobra todo el mundo. Aquí todo el mundo cobra. Y además cobra rápido. Y porque todo el mundo cobra rápido, yo acabo también cobrando rápido. No es un tema de altruismo, es un tema de normas que me afectan también a mí. Entonces, todo el mundo cobra rápido porque yo también quiero cobrar rápido, ¿no? Y cuando la gente entiende esto, rompe ese esquema, ese molde que tiene con el dinero, ¿no? Podemos ir lanzando más secretos, como secretos o pautas o
ideas acerca del éxito financiero express y tienen que ver con los demás. Va muy bien que menciones a los demás porque los demás o la gente o el público son importantes, ¿no? La primera cosa que diría es la forma de ganar más dinero es haciendo cosas que te gusten a ti y que hayas encontrado la forma de que les guste también a otros. Fíjate que los otros ya están incluidos. Es decir, la forma de hacer más dinero no es haciendo lo que tú crees que funciona, lo que tú crees que da dinero, lo que toca hacer, lo que hacen los demás. No, la forma de ganar más dinero es hacer lo que a ti te gusta, pero no te tiene que gustar solamente a ti. Tienes que conseguir que eso que a ti te gusta le guste también a otros. Pongo un ejemplo. A mí me gusta escribir y el ejercicio de escribir podría hacer un libro y pasármelo bien solo escribiéndole. No hace falta ni que se venda. Me lo paso bien escribiéndole, ¿no? Vale. Pero si además hago que ese libro que yo disfruto escribiendo, hago que otro lo disfrute leyendo, entonces, además de enriquecer su vida, él va a contribuir financiera a enriquecer la mía, ¿no? Fíjate tú que tengo que hacer que aquello que me gusta a mí, que es escribir y leer, que es lo que más me gusta en el mundo, además guste a otros. Y si gusta a otros, el tema está solucionado. Habrá cola. Hay cola, de hecho. Hay gente que quiere eso. Y hay gente que quiere pagar por eso. Así que a la gente le diría es, busca aquello que te gusta, pero no te quedes ahí. Tienes que conseguir que eso que te gusta le guste a otros. Si eres cantante igual, está muy bien ir a tocar la guitarra al bosque y te lo puede pasar muy bien tocando la guitarra en el bosque. Pero si además consigues que esa música guste a otros y no tocas en un bosque, sino que tocas en un escenario, tú enriqueces su vida y además ellos enriquecerán la tuya financieramente porque van a pagar una entrada para escucharte tocar la guitarra en un escenario, ¿no? Esta es la idea. Es decir, primero busca lo que te gusta y luego consigue que eso también sea un bien, un valor y un disfrute para otros. Y si lo haces, eso te irá bien. No, bien no, te irá muy bien. Te irá más que bien. Voy a lanzar otro. El otro sería que nunca compitas ni envidies a otros. Yo sé que decir esto a un latino es decirle mucho, que los latinos somos de envidiar a los demás y de mirar de reojo a ver qué hacen los demás, si lo hacen mejor, si le pagan más a él, ¿no? Esto pasa mucho en las empresas. ¿Por qué le pagan más a mi compañero que a mí si yo soy más antiguo, ¿no? Alégrate de que le paguen más a él, porque el próximo eres tú. Si a él le subieron el sueldo, alégrate, porque el próximo eres tú, o puedes ser tú. Si tú tienes una empresa y la empresa de al lado factura más, alégrate, porque quiere decir que es posible facturar más de lo que tú estás haciendo y el próximo vas a ser tú. Así que no envidies a nadie porque le vaya bien, porque tenga dinero, porque facture, porque tenga clientes, porque si le envidias, te lo estás negando a ti. Es así de duro, te lo estás negando a ti. Nadie te lo quita, no te lo quita él, no es la competencia. La gente siempre dice, no, es que la competencia me quita los clientes. No, los clientes te los quitas tú. ¿Por qué? Porque crees que hay muy pocos. Y como él ya tiene los clientes, entonces a ti no te toca ninguno, porque él los tiene todos, ¿no? Entonces esa mentalidad es lo que hay que quitar. Me alegro de que tenga clientes. Ojalá tuviera el doble, porque además alguno de ellos también será cliente de mi empresa, ¿no? Entonces, nunca compitas, mejor colabora con lo que llamas competencia. Es una palabra extraña esa, mi competencia, ¿no? Son compañeros. La competencia, tu competencia son compañeros, personas y empresas que hacen exactamente lo mismo que tú y lo que tenéis que hacer es ayudaros, apóyate. Y si te apoyas, te irá bien. Voy a poner un ejemplo. A veces vas a una calle y en la calle todas las tiendas son de electrónica, todas las tiendas son textiles, ¿no? Eso quiere decir que entre ellos se están ayudando, no son competencia. Porque el que va a una tienda luego sale de esa tienda y entra en la otra, y luego entra en la otra y entra en la otra, y al final todos ganan. Siempre acaba comprando una cosa aquí y otra allí, ¿no? Entonces esa gente, gracias a que están en la misma calle y están juntos y que no son competencia, les va a todos bien. Si estuvieran todos esparcidos por la ciudad, perderían negocio todos, ¿no? Así que nunca compitas, son tus compañeros, y dos, nunca envidies a nadie, alégrate de su éxito porque el próximo vas a ser tú. Este es otro secreto que quería lanzar. Sí, hay una pregunta que te quería hacer y que del principio del programa hablaste sobre que no hay mucha diferencia entre tener y no tener dinero. Yo quiero que me expliques un poco desde qué óptica, porque es muy curioso lo que has dicho, o sea, me quedó sonando. Es que realmente ahí afuera en el mundo, lo que conocemos mundo, en los bancos, en nuestro bolsillo, en nuestra cartera, eso es el mundo, ¿no?
tenemos la cartera, el talonario, el banco con la cuenta bancaria. Ahí, el hecho de que en una cuenta haya mucho dinero o poco dinero es una diferencia muy pequeña comparada con la gran diferencia que hay entre la conciencia de la persona que sí tiene dinero y la persona que no. Es decir, lo que quiero decir aquí es que ahí afuera, aun habiendo una diferencia visible, una persona tiene 1000 y otra tiene 1, hay una diferencia que parece importante, una tiene 1000 y una tiene 1, ¿no? Parece que hay una diferencia importante. Pues lo que quiero decirte es que a nivel no visible, a nivel de conciencia, la diferencia es abismal, no es 1000 a 1, es 20 millones a 0,000000. O sea, lo que quiero decir es que para que ahí fuera se note algo, para que allá afuera se note una diferencia o una gran diferencia, en el lado invisible está ocurriendo algo de una magnitud abismal. Entonces, esas personas están en un punto de hábitos, de conocimiento, de comportamiento, de actitudes tan diferente, tan abismalmente diferente, que en la realidad solo se ve una diferencia de 1000 y otro de 1. Y fíjate que eso es lo que quiero decir, ¿no? Que en el mundo de la forma, aunque pasan cosas y hay diferencias, no es ahí donde se están gestando las diferencias. Ahí solo hay un efecto, solo hay un reflejo. Donde se están gestando las diferencias es en un ámbito no visible, pero que tiene un volumen o tiene una trascendencia muchísimo más grande que lo que podemos ver ahí. Perfecto, Jaime. Comprendido el mensaje. Pues es que el mundo, como dicen los budistas, es un mundo fenoménico, anecdótico. En el fondo vivimos en un mundo de metáforas, de anécdotas y casi trivial, porque no es ahí donde se está cociendo nada, ¿no?, de lo que estamos viendo. Claro. Otra cosa que podríamos decir a la gente es que, y parece extraño, ¿no?, es que renuncia al 80% de lo que hace y ganará más. Ya sé que esto parece extraño. Dice, hombre, si hago menos, ganaré menos. No, perdona, si haces menos, acabarás ganando más. Porque yo sé que durante el día haces muchas cosas que no cuentan. Yo sé que estás con clientes que no cuentan, o que no contarán mañana, o que no te pagarán mañana. Sé que mueves muchos papeles y eso no cambia tu negocio. Sé que pierdes tiempo yendo a un sitio, yendo a otro, pero eso no está creando una gran diferencia en el modelo de negocio, ¿no? Entonces, hay una regla que es la regla de Pareto, que es 80-20, que dice céntrate en el 20% y olvida el 80%, porque en realidad tu negocio, tu vida, está regida por ese 20%. Es por una parte muy pequeña. Una pequeña parte de las cosas que haces es la que tiene más resultados, ¿no? El 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Entonces, para conseguir ese último 20% de resultados, añadimos un 80% de trabajo, lo cual es demoledor, es agotador, es cansino y nos estresa. Si elimináramos ese 80% y nos quedáramos solo con el 20%, seguiríamos consiguiendo el 80% de resultados, pero con menos estrés. Tendríamos más tiempo para pensar, veríamos más oportunidades de negocio, crearíamos más productos, servicios, etcétera. Con lo cual, lo que le tengo que decir a la gente es que hagan menos para conseguir más. Para ganar más hay que hacer menos. Voy a poner un ejemplo. Yo en mi agenda solo me permito diaria, solo me permito trabajar mediodía. Y dentro de ese mediodía, como mucho, solo puedo hacer 3 cosas. Solo. Normalmente no hago 3, hago 1 o 2, normalmente. Si en mi agenda siempre sobra espacio. Sabes que en las agendas siempre hay mucho espacio para poner muchas cosas, hay muchas horas, muchas divisiones, muchas líneas. A mí me sobran todas menos 2. Y a veces me sobran todas menos 1. Es decir, que con una cosa o 2 cosas al día importantes, todo funciona mucho mejor y avanza más. Así que a la gente le diría que haga menos. Pero, ¿cómo se hace eso? A ver, no lo hagas de repente, de hoy a mañana, porque no puedes pasar de hablar con todo el mundo a no hablar con nadie, de hacer 1000 llamadas a no hacer ninguna, de ir a hacer visitas a no hacer... No, lo que te diría es que cada año renuncies a un 20% de tu actividad, hasta eliminar ese 80%. Un 20. En 4 años has eliminado el 80%. Así que yo le diría a todas las personas que este año eliminen un 20% de cosas que están haciendo que no le lleven a ninguna parte. El año que viene, otro 20%. Y el otro 20% y el otro 20%. Así habrán eliminado el 80%, se van a quedar solo con un 20% y que mantengan eso. Eso es lo que tienen que hacer, enfocarse en ese 20% de cosas importantes.
Ya está, lo he dicho. Si no lo digo, reviento. Claro, bueno, eso es como hacer una ecología del trabajo, ¿no? Hacer, sacar lo más rentable, lo más importante y sacar todo lo superfluo, ¿no? Es muy ligado al taoísmo, ¿no? El Wu Wei. Sí, menos es más. Y es verdad, ¿eh? Entonces te das cuenta que incluso te pagan, ¿eh? No lo sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues voy a hacer una conferencia y esa conferencia la tengo que preparar. Son 2 días de preparación, es el día de ir, de viajar, pues vas a otra ciudad, das la conferencia, vuelves, son 3 días más 5 días. Y me van a pagar 1.000 euros, ¿no? Hombre, no está mal, 1.000 euros está muy bien, ¿no? Pero en el fondo para mí eso es ruinoso, porque he bloqueado 5 días en los que estoy completamente enfocado nada más que a eso y solamente estoy generando 1.000 euros. Si esos 5 días yo los enfoco a crear un proyecto nuevo, a desarrollar un servicio nuevo, no, estoy plantando la semilla no para 1.000, estoy plantando la semilla para 10.000 o para 50.000 o para lo que sea, ¿no? Entonces, aunque aparentemente eso era bueno, aparentemente ese encargo era muy bueno, hombre, pues mira, no está mal, ¿no? Era malísimo, era un caramelo envenenado. Entonces, yo a la gente le tengo que decir que ponga mucho atención porque a veces hacemos cosas que parecen que son buenas, pero que si las analizamos tienen un costo de oportunidad muy importante. Un costo de oportunidad. Estoy dejando de hacer otras cosas, estoy dejando de ganar más porque estoy bloqueado con pequeños asuntos, ¿no? Así que eliminemos los pequeños asuntos y centrémonos en los grandes asuntos. Así que ahí queda dicho. Voy a decir otro, porque yo sé que a la gente le gustan estos tips o consejos de riqueza express, ¿no? Yo veo gente que lo pasa mal con esto. Cuando trabajan sufren y se les nota. Y yo le veo la cara y se lo digo. Le digo, es que no te estás riendo, no te lo estás pasando bien, te vas a arruinar. Tienes que reírte más, tienes que disfrutar más con esto. Si no te lo pasas bien tú, tus clientes no se lo van a pasar bien contigo. Si tú no te lo pasas bien, tu salud se resiente, te estresas, no te vienen ganas de venir a trabajar. A tus clientes no les gustas, no les gusta la gente preocupada, ni la gente seria, ni que está cabreada, ni que está nerviosa, no les gusta. A tus compañeros menos, no vas a gustar a tus compañeros, que no quieren estar contigo. Entonces, a la gente siempre les miro la cara y le digo lo mismo. Te ríes poco, tienes que reírte más. Si quieres ser rico, tienes que reírte más. Fíjate que Richard Branson, que es una persona muy rica, tiene más de 300 empresas, siempre está riendo. Búscale en Twitter y verás que siempre salen las fotos, siempre está riendo, siempre está riendo. La gente dirá, hombre, claro, está riendo porque tiene 300 negocios. No es verdad, no es eso. Es porque él empezó a reír antes. Yo he visto fotos de cuando era joven. Porque empezó a reír de joven, le empezó a ir bien, ¿no? O sea, que no es que es primero el huevo o la gallina. Bueno, pues aquí lo primero es reír. Pásatelo bien. Él siempre hacía negocios que se lo pasaba bien. Él hacía cosas que se lo pasaba bien. Si no se lo pasaba bien, no lo hacía. Entonces yo a la gente le puedo decir si le va a ir bien o no a nivel financiero solo mirándole la cara. Y cuando veo que alguien se ríe poco, le digo, si quieres ganar más, tienes que reírte más. Te ríes poco, no vas a ganar dinero, ya te lo digo ahora. Dicho queda eso, porque yo sé que estas cosas... Y todo esto que estoy explicando aquí, y no estoy hablando ni de bancos, ni de trucos en Internet, ni de leyes económicas, todo esto que estoy mencionando aquí funciona más bien y mejor que no todas esas cosas que a veces creemos que nos van a llevar a la riqueza, ¿no? Así que yo estoy hablando de otro tipo de riqueza. No estoy hablando de riqueza material, pero de una riqueza material que se gesta en lo no material, ¿no? Sí, tú en una ocasión comentaste que la fotografía de hoy, la imagen que tenemos de hoy, viene de un pasado, es la instantánea de un reflejo de un largo pasado, ¿no? Así, sí. Ese mensaje me encantó y siempre lo comparto con alguien y en todos los sentidos, porque sirve para todo, ¿eh? Sí. En la salud también vale. Estamos viendo el pasado, somos como historiadores, ¿no? Porque los historiadores van hacia atrás, hacia la historia. Pues en el mundo estamos viendo el pasado de nuestros pensamientos y de nuestros comportamientos. Lo que ocurre hoy
es un reflejo de cosas que se han gestado en los últimos días, semanas, horas, años y décadas. Entonces, somos historiadores, estamos siempre viendo el pasado. Igual que cuando miramos a las estrellas, estamos viendo el pasado del cielo, porque esas estrellas ya han cambiado, ¿eh? Ahora son otras. Lo que pasa es que todavía no las vemos, ¿no? Estamos viendo el pasado del universo. Pues exactamente es lo mismo en nuestras vidas, ¿eh? Nuestro cuerpo está reflejando nuestras actitudes, comportamientos y las cosas que hemos comido y las cosas que hemos pensado en los últimos días y semanas. Es así, ¿eh? Y siempre estamos viendo lo que ya pasó, ¿eh? Lo que ya pasó en mí hace horas, días, semanas o años, ¿no? ¿Qué piensas, Raymond, de la suerte en el sentido financiero? ¿Existe la suerte realmente? Sí, y se hace. Existe la suerte. Por ejemplo, cuanto más coherente eres, más suerte tienes. Cuanto más te esfuerzas, más suerte tienes. Es como en lotería. Si en lotería, cuantos más billetes, cuantos más, yo no compro, ¿no? Pero cuantos más boletos compras, más suerte o más opciones tienes de que te toque, ¿no? Si los compras todos, te toca seguro, ¿no? Pues en la vida es lo mismo. Tienes más suerte, porque la suerte se hace, la mala suerte también se hace, ¿eh? Todo se hace. La buena y la suerte se hace, se gestiona por uno mismo. Cuanto más haces, más suerte tienes. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. Más te esfuerzas, más suerte tienes. Cuanto más espiritual eres, más suerte tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sí, todos hacemos nuestra suerte. La suerte es el efecto de unas causas. Y una pregunta en cuanto digamos, a lo que es la organización previa de todo esto. Tú hablas de una disminución de las tareas a un 20%, pero cuando las personas están empezando un proyecto, cuando están comenzando una empresa, sea pequeña, mediana, ¿desde qué ángulo se puede, digamos, diseñar estos timings? Sí. Bueno, esto vale para cuando está empezando y cuando la empresa ya esté funcionando, ¿no? La pregunta que se tiene que hacer es ¿cuál es el mejor uso que le puedo dar a esta hora? Solo una hora, ¿eh? Pues es un concepto muy zen, ¿eh? Una hora a la vez. Ahora voy a gestionar esta hora. La próxima ya veremos. Ahora esta hora. Esta hora. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer a mí es ¿cuál es el mejor uso que puedo hacer de esta hora? El mejor, no un buen uso o un uso bastante bueno. No, bastante bueno no. El mejor uso de esta hora. Entonces, como soy un emprendedor y no tengo 1000 horas ni tengo energía suficiente para hacerlo todo, tengo que elegir, tengo que priorizar y tengo que hacer realmente cosas esenciales. No puedo permitirme el lujo de perder el tiempo en cosas banales, ¿eh? Y seguramente tendré que delegar. Y delegar, incluso cuando estoy empezando, incluso cuando no tengo mucho dinero, es imprescindible, porque yo lo he notado en mí mismo, en mi propio negocio. Hay un antes y un después cuando te dejas ayudar por otros y les pagas, a cuando lo hacías todo tú solo. Yo me acuerdo cuando yo empecé hasta pasaba el mocho en el despacho. Yo hacía la limpieza, sí. Entonces no tiene sentido que yo esté haciendo la limpieza, o que yo esté limpiando los cristales o limpiando. No tiene ningún sentido. También llevaba la contabilidad. No tiene ningún sentido que porque sepa hacerlo, lo haga, ¿eh? Que sepa hacer una cosa no quiere decir que yo la haga. Entonces tengo que... nuestro tiempo como emprendedores es escaso y nuestra energía también. Y tenemos que hacer cosas esenciales, vitales, prioritarias. No podemos hacer cosas que no lo son. Entonces, ¿quién va a hacerlas? Bueno, las puede hacer alguien que está dispuesto a hacerlas y que quiere hacerlas porque no quiere hacer otra cosa. Quiere hacer precisamente, hay gente que quiere precisamente hacer eso, hacer una contabilidad, ¿no? Pues perfecto, la haces tú. Y yo tendré tiempo para hacer lo esencial o lo prioritario. Cuanto antes un emprendedor haga esto, cuanto antes lo haga, más rápido va a tener éxito. Y yo he visto negocios que se han bloqueado y que han tardado años y años y años en poder disparar, en poder despegar, porque el emprendedor está ahí bloqueado en este paradigma de limitación. Todo lo tengo que hacer yo, ¿eh? Y no delego porque es caro, y si delego es muy caro y no me lo puedo permitir. Esto es el error más grave que puedes cometer. Por aquí tenemos un par de preguntas, Raymond. Si quieres las compartimos. La primera es de Xavi, pregunta, ¿qué hábitos financieros podemos tener? Y la segunda pregunta de Isabel es,
que si crees en los periodos de vacas gordas y vacas flacas, eso de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Bueno, contestando en orden inverso, vamos a ver lo de las vacas gordas y flacas. Una cosa es lo que ocurre ahí afuera y otra cosa es lo que yo hago que ocurra en mi burbuja financiera o económica. Te voy a decir qué quiere decir esto. Obviamente ahí en el mercado hay burbujas y hay momentos de crisis, momentos de recesión y luego hay momentos de expansión. Esto pasará siempre, ha pasado siempre y seguirá pasando siempre. Hay momentos en los que los mercados suben, hay momentos en los que bajan, etc. Y cíclicamente esto pasó, pasa y pasará. El truco no es lo que pasa allá afuera. El truco está en qué es lo que haces cuando pasa eso allá afuera. Lo que quiero decir es que nos tenemos que construir un negocio o una profesión que sea inmune a esos ciclos. Inmune a esos ciclos quiere decir que a mí me irá bien si ahí afuera va bien y también que me irá bien si ahí afuera va mal. Eso es hacer un negocio inmune a lo que esté ocurriendo ahí afuera. Y puedo decir que en mi caso lo he vivido así. Durante los años de crisis me ha ido muy bien. Cuando no he vivido crisis también me ha ido bien. Esto es como, para que alguien lo entienda, el concepto es un concepto muy zen. Para que alguien lo entienda es, yo he sido feliz siendo pobre y he sido feliz siendo rico, porque la felicidad es no negociable. Yo sé ser feliz. Y como sé ser feliz cuando soy pobre y sé ser feliz cuando soy rico. Trasladado a la economía, diríamos, yo sé hacer que mi negocio funcione bien incluso cuando ahí afuera a la gente, o a mucha gente le va mal, no a todos, pero a muchos sí. Entonces, nuestra obligación es crear un negocio inmune a las crisis. Y eso tiene que ver mucho con nuestra mentalidad y nuestra creatividad. Cuando hay crisis es el momento de ser más creativos, de hacer cosas nuevas, de reinventarnos, de diversificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo a la gente le diría que se esfuerce en eso y que no esté tan pendiente de lo que esté pasando allá afuera. Porque allá afuera siempre pasarán cosas y nunca las vas a poder controlar. Pero sí puedes controlar quién eres tú y cómo es tu negocio. Eso sí lo puedes controlar. Y yo tengo que decir, y lo voy a decir aquí en el altavoz, para que quede grabado, y es que yo he ido duplicando la facturación en los años de crisis. Alguien lo tiene que decir, porque si no la gente se pensará que eso no es posible. Pues sí, señores, sí es posible. En los años de crisis la he duplicado. Y en los que no había crisis, también. Porque la gente siempre dice, bueno, es que ahora llueve. Como llueve, bueno, pues entonces no tenemos que hacer nada. Bueno, pues cuando llueve es cuando más cosas hay que hacer. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué hábitos financieros? Bueno, infinidad. Infinidad. Pero el primer hábito, el hábito es ser muy creativo en las formas de ganar. Yo ya sé que la gente es experta en gastar. Gastar es fácil, todo el mundo sabe gastar. Hasta un chaval de 8 años sabe gastar todo el dinero que tiene, ¿no? Y el de su papá también. El truco está en aprender a ganar. Ahí está. Entonces, el hábito que deberíamos inculcarnos a nosotros, exigirnos a nosotros, es ¿cuántas formas tengo de ganar dinero? Y si tengo una, me pido 2. Y si tengo 2, me pido 3. Y si tengo 3, me pido 4. Y el ideal es aquella persona que tiene una docena, que sabe ganar dinero de una docena de formas diferentes. Estos son hábitos financieros creativos. Y en esto te aseguro que vamos muy, muy cortos, muy pez, porque la mayoría de las personas, insisto, sabe perfectamente cómo gastar dinero, pero te aseguro que ganar dinero de una forma y justo, no mucho. Y tampoco saben mucho cómo ganar dinero de esa manera. Tenemos que aprender a ganar dinero, que está muy bien. Sí, eso es importante. Yo me acuerdo que en un programa también comentaste que si pasaba un periodo de tiempo y no te estaba funcionando tu actividad, cambia rápidamente. Trata de moverte hacia otra, ¿no? Sí, hay que tener cintura. No todo te funcionará a la primera, a veces funcionará a la segunda, o la tercera, o la cuarta, y algunas cosas no funcionarán nunca, ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ¿no? Entonces, cuando tú sientas que ya hiciste todo lo que podías y sabías, es el momento de cambiar a otra cosa. Y todos nos equivocamos, y yo pruebo muchas cosas y pierdo dinero en cosas, bueno, pues que no han funcionado. Esta misma semana, bueno, pues gasté 1.500 euros en algo que está perdido, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. El mes pasado fueron 3.000. No pasa nada. Lo que hay que hacer es aprender la lección
y no quedarme ahí y seguir con otra cosa, ¿no? Y obviamente recuperar todo eso. Claro. Por aquí hay una pregunta, no sé si yo no lo he escuchado, pero te la emito, a ver si quieres contestarla y vamos terminando el programa, que sé que el compromiso hoy es hacer un programa corto. De Brasil, de Robson pregunta qué piensas de la técnica llamada de transgenealogía del dinero. Bueno, no la conozco, no puedo pensar nada. Sí, yo tampoco la había escuchado, ¿eh? Porque no la conozco, pero bueno, mira, lo que le digo a esta persona es lo importante no es lo que yo piense, lo importante es lo que piensa él. Yo lo que le diría es que a esa persona es que lo pruebe y si le funciona, pues adelante, que continúe. Y si no le funciona, que pase otra cosa. Porque al final las cosas hay que probarlas, no podemos ir preguntando a todo el mundo qué opinan de esto y del otro, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es experimentar y si nos va bien más y si no, menos. Muchas gracias, Raimo. Y además la respuesta es perfecta porque es pasar a la práctica, la acción y tú mismo sacar tus propias conclusiones. Sí. Pues yo agradecerte muchísimo, Raimo, este programa contigo, estos consejos financieros prácticos, rápidos, coherentes, sobre todo muy coherentes y que son fáciles. Al final, si nos ponemos a analizar toda la información que nos está dando, cualquier persona la puede desarrollar, no se necesita tener una preparación académica X o Y, sino son simples consejos para la vida que pueden ayudarnos a gestionar mucho más nuestras energías. Para mí conectan mucho con el chamanismo, por lo que es saber distribuir muy bien tus energías. Y bueno, no sé si quieras añadir algo más y darte las gracias nuevamente. Sí, simplemente añadir que todo esto yo lo vivo, lo experimento en mí mismo, ¿no? Que es la parte que yo puedo experimentar, ¿no? Y funciona. Y que funciona mucho más que otras cosas que me han acabado volviendo loco. Cuando yo estaba haciendo todo lo que podía y más y quería tocar todo y llegar a todo y hacerlo todo y controlarlo todo y hacer muchas cosas, al final lo que conseguí fue estresarme y volverme loco porque cada vez hay más cosas que se pueden hacer. Y más con la tecnología que tenemos, siempre puedes hacer más cosas. Pero hay un momento en que hay que parar y decir, tiene que haber otra manera. Y la manera es, tengo que empezar a aplicar lo que yo sé. Y lo que yo sé, si es verdad, me tiene que funcionar. Entonces uno tiene que dar un paso al vacío, probar todo eso y te das cuenta de que sí que funciona y que tienes, como tú dices, tiene mucho sentido. Es sentido común. Es sentido común en la economía, en este caso, ¿no? Y que les acabará funcionando. Y decirles simplemente que esta es una de las partes que tocaremos en el seminario de noviembre en Madrid. Le digo a todas las personas que los que no pueden venir, que lo haremos en streaming, podrán ver el evento de 2 días, lo podrán ver en streaming desde su casa, aquellos que vivan en Latinoamérica y no puedan venir, pero que asistan a ese seminario porque vamos a hablar de todo esto. Hablaremos de Internet y hablaremos de cosas muy prácticas, pero también hablaremos de las finanzas desde un punto de vista más consciente, más desde dentro, ¿no? También hablaremos de hábitos de emprendedor y de cómo se puede ganar, muchas formas de cómo se puede ganar dinero en Internet y de crear infoproductos, todas esas cosas. Hablaremos un poco de todo. Hablemos del juego del dinero interior, del juego del dinero exterior, del juego del dinero en Internet y del juego del dinero espiritual. Hablaremos de todos estos juegos, pero que no se nos olvide. Como decía antes Tote, esto es un juego y el que se lo pasa mejor y disfruta más es el que acaba ganando la partida. Muy buen consejo, a jugar todos y bueno, en abundancia vibrar para que en coherencia podamos gestar una vida muy brillante para todos, de mucha abundancia. Y muchas gracias, Raymond. Me despido de todos, amigos, los que están aquí. Voy a poner un poquitico de música y ya enseguida paso contigo, Raymond, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.